Bueno, la charla que les voy a dar yo es un poquito el contexto que nos ha tocado vivir con estas tecnologías en mi país, en Chile. Mi país tiene un gradiente latitudinal de climas, ¿no es cierto? Vamos desde la parte norte con desierto hasta la parte sur con precipitaciones sobre los 2000 milímetros, una parte bastante verde, templada en temperatura, pero mi lugar de acción es en una zona árida, que es la zona de la región de La Serena, no sé si ustedes conocen, Coquimbo, donde efectivamente las precipitaciones son muy, muy, muy bajas. Es decir, ahí hay una emergencia por recursos hídricos importante. Y ahora les voy a mostrar unos datos y les voy a pedir por favor que no crean que yo tengo los datos malos. Los datos son buenos. Ya lo van a ver. Les voy a hablar justamente sobre esta plataforma satelital que ya llevamos mucho tiempo, aparte de este proyecto, poniéndola en forma y en condiciones y haciendo un trabajo que es súper importante, que ya lo mencionó también Alfonso, que es la transferencia, la extensión de este tipo de tecnologías a los usuarios, que es súper importante porque al final son ellos los que tienen que familiarizarse y internalizar, hacer suya estas tecnologías. Y la gracia justamente que tenemos es que son simples. Es simple, ustedes ya han visto a Alfonso, es que Alfonso también explica todo muy simple, muy fácil, es muy buen profesor. Atrás hay tremendas bases científicas, físicas principalmente, estamos trabajando con parámetros físicos, pero muy bien consolidado en la agricultura. Entonces hemos logrado un sistema que nosotros llamamos operativo, que es lo más importante. Muchas veces vemos pasar tecnologías y dice, ¿dónde entro yo? ¿Cuándo tengo esto yo? Agricultura de precisión, agricultura 4.0, 5.0, y yo el 0.0 la tengo más o menos pendiente. Entonces, muy interesante la manera en que estamos trabajando este tipo de cosas. Esto ya lo vimos, esta parte ya se los introduje, y esto es justamente lo que yo les digo, que me crean cuando les digo que en mi región, el año pasado, mira, 31 milímetros. ¿Qué les parece a ustedes? 31 milímetros. Entonces, yo creo que esto es importante. Lo que les puedo decir yo desde el mundo de la agricultura en mi país es que la agricultura está bien y la agricultura está produciendo alimentos, que tenemos problemas delimitantes y que los agricultores han tenido que autogestionarse, limitar, y han visto que se puede. Es decir, lo que les quiero decir es que hay vida después de la muerte. Estamos ahí con unas cosas brutales. Miren, esas precipitaciones, este nivel de déficit, ¿ok? Esos son los niveles de déficit. Miren el caudal del río Elqui, esos son 5 metros cúbicos por segundo. Aquí vamos a hablar también de un tema que Alfonso lo mencionó, que es la información y el manejo de la información. Díganme una cosa, ¿cuánto ha llovido en este mes? ¿Tienen ese dato? Aquí. ¿Qué temperatura hay hoy? ¿Cuál es la demanda del ambiente para un cultivo hoy? Es decir, todo este tipo tenemos que trabajar con números. Y si hablan de digitalización de la agricultura, es más bien hacer numérica la agricultura y trabajar con indicadores numéricos. No con, que siempre lo han hecho, y yo estoy seguro que se hace de manera muy adecuada. De hecho, en mi tesis también de doctor, yo lo que logré demostrar después de 3 años es que el agricultor con el que estaba trabajando regaba en el momento preciso cuando la planta entraba en estrés. Cuando el potencial hídrico daba menos 1,2, ahí estaba Fernando poniendo el riego. Entonces, es verdad, nosotros desde la ciencia tomamos un atajo para llegar a las cosas, pero los agricultores lo hacen bien, pero nosotros mismos también tenemos que hablar que las personas tienen que utilizar métrica. Esa es una métrica. Vamos a utilizar evapotranspiración de referencia, que se mide en milímetros al día. Vamos a usar coeficiente de cultivo, que tiene valores relativos que son necesarios multiplicar. Hay una multiplicación, pero necesitamos hablar ese vocabulario. Entonces, necesitamos saber los valores de cuánto ha llovido, si ha llovido, si no, si la lluvia fue efectiva en estos ambientes, y más todavía trasladárselo a los agricultores. Fíjense, la cobertura nival, tenemos un cambio climático que representa que nuestro almacén gratuito que nos dio la naturaleza se está achicando porque la cota, la isoterma cero, se está subiendo. Entonces nuestra mancha de nieve es cada vez más pequeña porque está lloviendo líquido hacia abajo. Este problema lo tenemos nosotros en Chile y lo tienen también en Argentina porque compartimos el acumulador natural. Y por otra parte, miren, eso es lo que tenemos de agua en nuestra región, del 100% de capacidad para almacenar. Hoy, a esta fecha, a este mes, tenemos un 8%. Es decir, la catástrofe va a venir porque vamos a llegar a un momento de competir con población por el agua, pero al mismo tiempo el mensaje es, hay un problema de gestión del agua.
¿vale? No es un problema solamente, ay, qué mala suerte, que me vienen estas cosas, sino que tenemos que aprender a gestionar los recursos hídricos. Y lo que ha presentado Jesús Garrido en la presentación anterior es unas herramientas de gestión. Es decir, si yo sé cuánto consume un grupo de cultivos, una región, una cuenca, ya sé desde la administración cuánta agua le tengo que entregar. Y si le estoy entregando mucha agua, también ahí está el dato, la eficiencia en agricultura en riego es baja. Tenemos eficiencia, no sé, por los números en general hablan de 50%, Jesús también, 50% es una eficiencia relativa, lo sé, porque muchas veces el agua que a lo mejor ponemos en exceso volverá a un curso natural y volveremos a tener agua en otro lugar. Pero pensando en eficiencia más bien ingenieril, tenemos una eficiencia baja que podemos mejorar. Mi pregunta que yo también hago en mi región es, ¿qué pasa si ese 50% de eficiencia pasamos a un 55% de eficiencia? 5% para ponernos una meta. ¿Qué agua significa eso? Puede ser que eso nos dé el agua para gestionar bien y a lo mejor nos saltamos de una desaladora. A lo mejor, no sé, por eso tenemos que ir a esas preguntas y mejorar la eficiencia. Tenemos bajos niveles de eficiencia. Como les comenté, este proyecto en esta parte, vamos a entrar en la parte más intrapredial, que es lo que yo manejo mejor. Y este es interesante, en este auditorio en este momento hay 3 investigadores senior, que es una suerte tenerlos aquí, a Christopher Neal, ya lo he mencionado, Alfonso Calera mismo, y José Luis Chávez, que son investigadores de referencia en este tipo de tecnología y en la eficiencia hídrica, que yo creo que es súper importante mencionar, pero que se han trabajado y nos han dado un marco, y nosotros mismos, los investigadores que trabajamos también en estas cosas, hemos generado mucha investigación y validación, es decir, la investigación está hecha. No ha terminado, obviamente esto no va a terminar nunca, pero tenemos un buen estado del arte. Ahora lo que tenemos, y que hoy día nos lleva muy bien, son las herramientas tecnológicas. Las herramientas tecnológicas no funcionan solas, también es la estación automática meteorológica. Hay que estar mirándola, pero tenemos tecnología para hacer un registro automatizado de los datos. Entonces, ahora sí, con este marco conceptual ya generado, junto a las herramientas tecnológicas, vamos a poder generar una buena gestión, ya sea en grandes superficies o en gestión intrapredial, y poder mejorar la eficiencia hídrica, pero siempre dentro de este marco de acá abajo, que es la operatividad. No podemos ponernos cosas muy complicadas, no podemos transferir cosas que el agricultor tenga que tener que hacer un esfuerzo adicional para poder utilizarlo. Nuestra misión desde las instituciones es sacarle trabajo al agricultor, por decirlo, alivianarles la carga, no darles más trabajo. Entonces la operatividad es fundamental, y ustedes han visto que la multiplicación de la evapotranspiración de referencia por el coeficiente de cultivo es una multiplicación. Es decir, es simple. Es simple, y con eso podemos avanzar bastante en la entrega de esta métrica para el manejo del riego. En Chile, nosotros la plataforma la tenemos en este momento desde la zona norte, es decir, el límite con el desierto de Atacama. Ya en el desierto de Atacama no se cultiva, ¿no es cierto?, por razones obvias. Y la tenemos hasta la zona sur de Chile, hasta esta parte que se llama Chiloé, donde tenemos unos proyectos con papas. En este momento la plataforma cubre toda esta superficie. Más o menos tenemos ahí el 90% de la agricultura del país, de la agricultura de riego la tenemos toda en el negocio. Y estamos regando distintos tipos de cultivos y trabajamos con la plataforma, ya sea en el formato PC o formato, también tenemos una posibilidad de utilizarlo en el teléfono celular, que también nos da valores de la consulta del coeficiente de cultivo. En este proyecto, ustedes saben, ya hemos visto, tenemos la plataforma satelital implementada para estas zonas pilotos, como le hemos dicho, aquí en Uruguay sobre esta zona, y en Colombia, en Chile, en el Elqui, y en Río Negro, Mendoza y San Juan, en esa parte. ¿Okay? Pero estas son herramientas globales, planetarias, como ya se ha dicho. Acá les pongo un pequeño ejemplo para que vean lo que tenemos ahí, lo que hay en la plataforma. Tenemos una zona de capas que podemos consultar, que podemos activar para hacer la consulta. Tenemos mapas de estos que nos regala Google, ¿no es cierto?, en los mapas de carreteras. Tenemos fondos en imágenes también gratuitas que nos permiten ubicarnos cuando estamos tratando de ver un campo, ¿no es cierto? Ahí está el usuario y contraseña, ahí está la página web del sitio. Y este es un ejemplo también, ustedes pueden ver ahí un campo. Esto es una zona en Argentina, hemos elegido cualquiera. Y aquí tienen la curva de desarrollo durante casi 4 temporadas del desarrollo de un cultivo. Ahí tienen la temporalidad de la información. Es decir, no solo consultamos el estado, sino que vemos cómo evoluciona en el tiempo. Esos son otros de los valores. La temporalidad es un valor fundamental. Es decir, estamos creciendo
Llegamos a la meseta, vamos bajando. ¿Cómo manejo yo el riego frente a cada etapa fenológica del cultivo? No necesariamente en la floración, pero sí en la parte vegetativa. La parte vegetativa la vemos muy claramente y esa es la que nos interesa porque va a significar la masa transpirante. Ya se ha dicho también eso. ¿Ok? Ejemplos, acá como les pongo, están las búsquedas de sitios, los sitios guardados, podemos guardar algunos sitios con etiqueta, son las capas, y acá tenemos la zona gráfica, la sección de visualización y también tenemos rangos de fecha y la zona de descarga. Podemos descargar esta información y trabajarlo en un Excel tranquilamente en nuestro despacho o en campo mismo, según ya las habilidades que tengamos. Ahí está lo que yo les comentaba, la curva, esta es una curva anual de desarrollo de un cultivo, fíjense, en este caso un parral, ¿no es cierto?, de uva de mesa, un cultivo que recibe riego y que se mantiene en bastante buena condición. Acuérdense que la relación que se ha mostrado representa una planta que está en confort. Si nosotros suplimos, entregamos el aporte que nos dice la plataforma o la metodología, vamos a tener la planta en buen desarrollo vegetativo, en estado de confort, ¿no es cierto? Que podemos adicionar la capa de NDVI ya en colores para poder entenderlo gráficamente. Si tenemos variabilidad espacial, eso mismo que hemos visto que era ese cuartel, esa parcela que parecía homogénea en este RGB, que no nos dice nada, pero cuando ponemos la capa de NDVI en colores, una paleta de colores, en rangos de NDVI, podemos ver la zona que crece, que tiene mayor desarrollo vegetativo y la zona que tiene menor desarrollo vegetativo. Agronómicamente, nuevamente, un nuevo valor. ¿Por qué ocurren estas diferencias? La teledetección no nos va a decir por qué ocurren las cosas, solo nos va a decir, ojo ahí, que hay zonas en el cultivo que están creciendo más que en otras. ¿Por qué? No sé, tengo las boquillas del pivot malas, están descargando poca agua, los goteros en mi riego por goteo están tapados con sales, entonces voy a campo a arreglar eso. Tengo una mancha de suelo completamente distinta que tiene a lo mejor un contenido salino y que hacen que el cultivo... Entonces nos va dando pistas para que nosotros agronómicamente vayamos a los sitios. Yo, por ejemplo, si tengo que visitar este sitio, no voy a visitar los valores altos, sino que voy a visitar los valores bajos, donde a lo mejor hay algún tipo de problema que podría subsanar, que puede ser inclusive cortar el riego y poner otro sector de riego con otra frecuencia, tal vez si tengo diferencias edáficas. Es decir, esto también, la variabilidad espacial, las zonas de manejo, es ya también otro producto, otra utilidad del tipo de imágenes, ¿no? A partir de las imágenes, fíjense la comparación entre estas dos curvas. Tengo una zona con distinto nivel de desarrollo y el concepto aquí importante es nivel de desarrollo más pequeño, quiere decir tasa de transpiración más pequeña, porque tengo hojas, la batería fotosintética o la batería transpirante está más reducida, por lo tanto tengo que poner menos cantidad de agua porque no he logrado tener una buena vegetación. Eso ya es importante cuando uno va tomando decisiones. Y luego llegamos a la parte que trabajamos en el riego, que ya también Alfonso lo ha mencionado. Acá está la evapotranspiración de cultivo. Esta es como una fórmula base para nosotros, que hay que agregar a lo mejor en los componentes de evaporación directa, pero como una fórmula básica para utilizar es el coeficiente de cultivo multiplicado por la demanda del ambiente, ¿no es cierto? ¿De dónde vamos a sacar el coeficiente de cultivo? Ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? El coeficiente de cultivo va a ser obtenido a partir del NDVI, ¿no es cierto? Y por otra parte, la evapotranspiración de referencia, ¿de dónde la vamos a sacar? De estaciones meteorológicas que tenemos que tener en buenas condiciones. Y por otra parte, una tercera patita, es la patita del suelo, que ya hemos visto que se trabaja fuertemente en el balance de agua en el suelo asistido con teledetección a nivel regional y que nosotros también lo tenemos que implementar en nuestras zonas. Pero en mi zona, por ejemplo, la zona árida, como no llueve, esos 30 milímetros que les digo, y llueve en invierno, es decir, durante la temporada yo tengo que ir reponiendo lo que estoy aportando y lo que estoy estimando que está transpirando la planta. Así que el balance de agua en suelo va justo, va casi solo. Pero bueno, ahí nosotros lo que hacemos es poner sondas de humedad para confirmar la disponibilidad en cada sitio y ver que efectivamente también nos sirve. Miren, nosotros también utilizamos las sondas de humedad no para estimar las necesidades de riego, sino que para ver que se estén aplicando los riegos. Es decir, ve que el contenido de humedad está disponible y si se está agotando, pues se prende rápidamente una alarma, ¿no es cierto?, para tener capacidad de respuesta más rápida. Porque nos pasó también alguna vez que suponíamos que hemos regado, llegamos al mes y eso no se había regado. Claro, y si tenemos una sonda al día, a los 2 días, rápidamente logramos que se extienda. Bueno, y en esto que también ha mencionado Alfonso, que es la parte que nosotros desde INEA a mí me solicita hacer investigación, pero también me solicita hacer
extensión, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que trabajar con estas herramientas de manera operativa. Y la mejor forma para mí, porque nosotros originalmente así obtenemos, con esa, no sé si ustedes conocen ese instrumental, es una torre de flujo que es capaz de decirme cuál es el flujo de calor latente o de evapotranspiración de cultivo en un sitio. Si a lo mejor ustedes están más familiarizados con los lisímetros de pesada, pero en la evolución tecnológica hemos llegado a las torres de flujo que son capaces de darme evapotranspiración en amplias zonas. ¿Ok? Pero este es un instrumental caro de mantener y caro de invertir, de tener en campo. Eso nosotros lo utilizamos con Alfonso en el desarrollo de las relaciones, pero ya puestos en el instituto, a mí me queda poco tiempo para mantener este tipo, pero ya definitivamente lo que yo me he tomado más mi trabajo es la validación y la extensión de la tecnología. Y para validar, bueno, para seguir en el hilo, miren todas estas relaciones, para seguir con el argumento, miren todas las relaciones que se han trabajado. Bueno, las primeras relaciones las trabajó Christopher Neal, también, ¿no es cierto?, en estos temas. Y entonces, este es el mensaje que a lo mejor no tenemos que seguir desarrollando más relaciones, sino que trabajar con una relación general, porque las condiciones del ambiente van a ser muy superiores o después las podemos analizar, pero para iniciar, para detonar el uso de la teledetección, vamos a usar una relación general para obtener el coeficiente de cultivo que ustedes pueden ver aquí. ¿Ok? Entonces nosotros utilizamos una relación, podríamos que ustedes han visto pasar, 1,44 por el valor, entonces al final esa relación la utilizamos y vamos a mirar los cultivos que tal han reaccionado o cómo se desempeñan frente a ese tipo y las variables ambientales que ahora les comentaré. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son nuestras herramientas para saber si tenemos un buen estado hídrico, si estamos haciendo las cosas bien? Las relaciones hídricas. Trabajamos en relaciones hídricas, trabajamos en tasa de intercambio gaseoso de las plantas, sabemos cuál es la tasa a la que debe transpirar una planta que está en buenas condiciones, sabemos cuáles son, a lo mejor están más familiarizados con potenciales hídricos, nosotros utilizamos bomba Cholander, sabemos cuáles son los potenciales hídricos, es decir, el nivel de tensión del agua dentro de la planta, de una planta que está en buen estado hídrico versus una que está sometida a estrés. Entonces también vamos haciendo estas medidas y vamos confirmando que efectivamente nuestras plantas están en buen estado. Finalmente el que va a terminar de confirmar todo va a ser el nivel productivo, ¿no es cierto? Al final es la producción en la que va a mandar. Y también tenemos esto de la disponibilidad hídrica en el suelo como otra fuente de información. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Les pongo un ejemplo. En cítricos, nosotros trabajamos en un campo y lo que hacemos es utilizar la relación como tal, la relación genérica, ¿no es cierto? Y esa relación nosotros le llamamos tratamiento, podríamos decir, T0, y los demás tratamientos son superávit de esa relación o de déficit de esa relación. Y vamos a ver cómo están los potenciales hídricos, y vamos a ver la tasa de intercambio gaseosa, y vamos a ver el productividad por planta, por hectárea, e inclusive vamos a llegar a el post cosecha, a mirar qué está pasando en la post cosecha. Nosotros en Chile tenemos que mover la fruta desde Chile hasta los mercados internacionales, entonces el viaje es muy importante que tenga buena condición la fruta para que lleguemos a vitrina en buenas condiciones. Entonces también incluimos el comportamiento post cosecha en este tipo de análisis. Finalmente obtenemos, como antes pueden ver los valores del consumo hídrico y acá pueden ver los kilos por planta obtenidos y nuestro tratamiento que tiene un bastante buen desempeño, inclusive un poquito superior a lo que podríamos obtener con un tratamiento más regado. Fíjense, esta es la gráfica final de esta experiencia. En el fondo ponemos más agua, obtenemos más rendimiento, un poquito la función clásica de la producción del agua, ¿no es cierto? Pero llegamos a un punto donde tenemos nuestro tratamiento T0 y luego ponemos el T1, es un tratamiento de superávit con mayor cantidad de agua. Fíjense que gastamos más agua y no obtenemos significativamente más producción. ¿Ok? Entonces la producción, nosotros lo que evaluamos en nuestros sitios es la productividad del agua. ¿Cuánto me cuesta producir kilos de fruta, ¿no? Entonces, en este caso me está costando más agua, pero no estoy obteniendo más kilos de fruta. Entonces, ¿qué confirmamos? Que esta relación generalista nos permite obtener un consumo de lujo, un consumo adecuado del agua con los niveles productivos obtenidos. ¿Ok? Un poquito eso, esos son nuestros trabajos de validación, porque después tenemos que mandar una recomendación de riego a la agricultura y tenemos que tener fortaleza y confianza en las cosas que hacemos. Así que hemos pasado por varios cultivos, hemos trabajado con uva de mesa, este es Copiapó, no sé si conocen esa zona, una zona súper árida, un estrés ambiental muy fuerte, y tenemos 3 campos, hacemos distintos ensayos, también ensayamos el uso de mallas. En Chile se está trabajando con mallas para disminuir la incidencia de las condiciones ambientales, bajar la radiación solar, a ver si obtenemos mayor confort de las plantas. Y finalmente
obtenemos, estas son las gráficas que hacemos típico cuando nos enfrentamos a un campo, que le decimos, mira, esto es lo que nosotros estimamos a partir de del modelamiento con información satelital y versus, dame tú lo que tú hiciste en el riego. Entonces podemos observar que son los errores clásicos, es un aporte de riego en el principio de la temporada mayor a las necesidades reales, porque la gente tiene esa costumbre, ¿no? Pero después meten un superávit, o un déficit, cuando en realidad tienen que haber puesto otra. Entonces, en el fondo puede ser que el consumo hídrico sea similar, pero está mal distribuido en el tiempo. Esa es otra de las bondades de la teledetección, que al ser observacional podemos ver realmente lo que está ocurriendo en el sitio. Así fue como saltamos de las curvas, esas que han mostrado, las curvas del libro, a las curvas reales, que una de las bondades que tiene, no tanto también además de todo en el valor máximo que alcanza el coeficiente de cultivo, sino que su distribución en el tiempo. Es decir, vamos siguiendo muy, muy finamente el desarrollo del cultivo a partir de las imágenes. ¿Okay? Y hacemos el mismo ejercicio, calculamos la productividad del agua, la eficiencia del agua y, como les digo, también aprovechando de evaluar esto de déficit hídrico para ver si realmente estamos errados en la relación. Y no, efectivamente logramos obtener muy buenos niveles productivos. Papas, otro cultivo también que necesita mi región, también hacemos el mismo ejercicio. Ahora ya directamente nivel productivo y asesoramiento en riego. Ya vamos asesorando, vamos pasando ya con confianza y evaluamos cuánto sacamos de, como les digo, la productividad del agua, cuánto consumimos en riego, cuánto estamos obteniendo en productividad. ¿Ok? Y, por ejemplo, y esto último ya 113 usuarios, 113 empresas a las cuales nos acercamos para darles un asesoramiento en riego. Es decir, somos capaces de, con una persona, con un profesional. Ese profesional hace primero una visita a campo para ver si hay limitantes, pueden haber limitantes de otro tipo, perfiles de suelo delgados o piedras, entonces evaluamos, caracterizamos, ya con eso nos vamos a despacho, tenemos el satélite, tenemos la estación meteorológica, podemos empezar a hacer el asesoramiento, 103 empresas que le hemos dado la recomendación y se manda de esta manera, se manda una imagen que no sé, lo que necesita, que a lo mejor eso es mucha información, que también lo hemos hablado. Las personas necesitan una información, la buena, que son, en este caso, tiempo de riego. No, que el NDVI, que el coeficiente de cultivo, usted tiene que poner 10 horas de riego, ya. Eso es lo más simplificado posible, porque si no, puede ser que nosotros luchamos contra la internalización de estas tecnologías. Es decir, hay algo que va en la psicología de las personas, que también se ha hablado, de cómo las personas empiezan a usar las tecnologías. Y las tienes que usar cuando tienes confianza, porque al final te estás jugando los recursos económicos, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber confianza. Y eso no es fácil, y es una tarea, como dicen, es una maratón. Es una carrera larga, que tiene... no sé si usar la palabra frustración, porque nosotros sabemos que las cosas están bien, la hemos demostrado científicamente, pero no necesariamente van a entrar directamente a los modelos, por lo que comentaba Alfonso. Los agricultores a lo mejor quieren otras cosas, aparte del número, quieren sentarse con uno, quieren charlar de otras cosas y al final también tener esa recomendación. Entonces hay algo que nosotros, también yo lo discuto en nuestro grupo, que tenemos que incluir, son grupos de sociología, desarrollo rural, ese tipo de aspectos. A ver si, acá de nuevo, no los quiero aburrir, de nuevo en los distintos tipos de cultivo, cuáles son los niveles que alcanzamos, los niveles productivos. 25% aportó más agua, ¿okay? Hubo cosas que se van de la recomendación o de lo que nosotros modelamos. Y la mayor productividad de agronómica la obtenemos en un parral de uva pisquera, donde los productores producen a kilo, a todo, pero la combinación entre productividad agronómica y rendimiento económico del cultivo lo obtiene la uva de mesa, que es un cultivo de exportación, donde se obtiene bastante recursos. Entonces nosotros también calculamos dólares por metro cúbico, que también es un valor súper importante. Esto hay que llevarlo al final a precio. Esto un poquito les pongo esto para lo que les estaba diciendo anteriormente. Fíjense, el formato del reporte recibido es fácil para entender. La mayoría estoy completamente de acuerdo, estoy de acuerdo, y aquí hay alguien que dice no estoy de acuerdo. ¿Okay? Entonces, esta información también tenemos que recabarla nosotros. A pesar de que trabajamos en intercambio gaseoso y todo eso, también tenemos que entrar a estos aspectos. ¿Aplica la recomendación enviada en su programa? No, miren, no la utilizo. Solo como referencia. La utilizo para definir. Entonces, hay cosas, esto no es instantáneo, no es llave en mano, sino que tiene un proceso. ¿Cuál es la mejor manera de recibir la información? Por email, le parece bien un 75%.
¿ok? Ahora hay otros tipos. Y cree necesario acompañamiento en terreno, fíjense, 47% quiere más acompañamiento en terreno. No le basta con que yo le mande el correo el lunes con una muy buena recomendación de riego, sino que me quiere ver allí, o nos quiere ver, ¿no es cierto? Eso les da confianza. Entonces también tenemos que tomar esa información dentro de nuestros estudios de internalización de las tecnologías. Bueno, estamos regando, como les comento, multicultivos. De la relación genérica, pasamos a... Bueno, hay una diferencia, para decirlo todo, entre los cultivos anuales, donde tenemos una muy baja señal del satélite, obviamente, al principio de la temporada, y el agricultor tiene que implantar el cultivo, ¿no es cierto? Entonces tiene que aplicar riegos, a lo mejor para llenar estanque, para tener humedad en el suelo, y en ese momento podríamos decir que somos ineficientes. En la parte de que toda ineficiencia consideramos que es lo que no pase por dentro de la planta. Pero en ese momento necesitamos tener agua en el suelo, por lo tanto hay que aceptar ciertas partes donde podríamos decir que somos ineficientes, pero una vez que tenemos el satélite ya logra ver el índice de vegetación, ya llevamos muy de la mano el desarrollo del cultivo. Y esta es otra parte que es fundamental, que es la otra mitad de la ecuación, que es la evapotranspiración de referencia. Tenemos que tener buena estación. Alfonso también ya ha hablado de la capacidad que tenemos hoy en día de modelar. Y no solo modelar, sino que pronosticar. Nosotros los que trabajamos en riego, generalmente regamos a pasado, ¿no? En el fondo reponemos, esa es la palabra que utilizamos, reponemos lo que transpiró el cultivo la semana pasada. Pero con esta posibilidad de modelar podemos pasar hacia adelante e inclusive regar en tiempo real. Eso es muy interesante. Y yo muestro este ejemplo porque en mi institución, en el INEA Chile, tenemos una muy buena red de estaciones meteorológicas que ya llevamos tiempo trabajándola, donde los datos están online y si yo me quiero meter ahora puedo tener la base de datos desde el año 2000 o desde que la estación está en ese lugar para hacer estudios de, qué sé yo, tener una evapotranspiración histórica para el sitio o los datos para regar la semana que acaba de pasar. Y eso, el mensaje para ustedes es hay que trabajar esto y hay que tener una buena estación donde ustedes puedan entrar de manera fácil, porque eso es operatividad. Si hay que pasar por un correo, si hay que pasar por una solicitud, si la estación no está en buenas condiciones, todo esto empieza a fallar, ¿no es cierto? Pierde la operatividad. Fíjense que al mismo tiempo tenemos otros tipos de productos, aparte de la evapotranspiración, desde el área de agrometeorología, que hay gente que necesita acumulación de días grados para estimar estados fenológicos o estados fenológicos inclusive en plagas, ¿no es cierto? La acumulación de días grados es fundamental para ver los distintos instar y ese tipo de cosas. Así que ese es un poco el tema. Como les decía Alfonso, nosotros ya tenemos implementada dentro de la plataforma la evapotranspiración modelada, está puesto ET0 NOAA, ¿no es cierto? Donde la apuesta sería ir a modelos y a lo mejor no seguir aumentando la instrumentación de campo, sino que modelar con buena estación meteorológica, tener estaciones de referencia en el sitio, buenas estaciones meteorológicas, y a partir de ellas terminar de alimentar el modelamiento para cada situación. Acá tenemos un ejemplo de eso. Fíjense que aquí está el valor del coeficiente cultivo basal de un campo que he hecho una consulta. Al mismo tiempo tengo el valor de la evapotranspiración semanal, un valor semanal porque nosotros regamos semanalmente, no hacemos el cálculo diariamente para dar la recomendación de riego, sino que lo hacemos todos los lunes, una frecuencia bastante adecuada para dar una programación. Y ahí está la multiplicación, esa es la multiplicación que necesitamos para mandar la recomendación. ¿Qué necesitamos después de saber cuántos milímetros transpiró la planta? A lo mejor agregar un componente que tenga que ver con la eficiencia del método de riego y la precipitación del equipo, ¿no? Cuánta agua bota el equipo por hora para dividir eso y ya decirle directamente al agricultor cuántas horas necesita regar para suplir la tasa de transpiración del cultivo. ¿Ok? En mi institución, esto para ir terminando, tenemos un programa que se llama Vitrinas Tecnológicas, donde nosotros hacemos estas tecnologías y damos estas recomendaciones para la casa. Lo primero que hay que hacer es regar bien en la casa, ¿no es cierto? Que pasa también en otras instituciones que no lo hacemos nosotros mismos, que se ha hecho históricamente por otras personas, entonces ahora hay una necesidad de que nosotros vayamos por delante con el ejemplo. Entonces nosotros estamos con que le hemos llamado vitrinas tecnológicas, estamos con cultivos como los olivos, las vides y cultivos anuales, donde mandamos la recomendación todos los lunes para hacer el aporte de riego, y al mismo tiempo nos devolverán datos de productividad que nos van a servir para nuestras publicaciones. Entonces, en ese sentido, Vinia nos está apoyando en este programa de vitrinas tecnológicas. Y lo otro son las capacitaciones, que aquí el comercial es escríbanos para que hagamos una charla online. Podemos hacer hoy en día
capacitaciones online sin ningún problema, nos conectamos una mañana, vemos todos los detalles de lo que hemos visto, vemos otras cosas y hacemos un ejercicio práctico de cálculo de necesidades de riego. ¿Okay? Eso estamos haciendo. En este proyecto nosotros tenemos comprometido este tipo de cosas, la estamos haciendo, pero si ustedes aquí están interesados, hacemos grupitos de 15, 20 personas y nos juntamos online y conversamos esto una vez más en detalle con un ejemplo real. ¿Okay? Así que los animo. Nosotros hemos visitado las escuelas agrícolas ahí en Mendoza. También yo lo hago con los chicos, porque estos son los asesores del futuro, ¿no es cierto? Los técnicos futuros, así que tenemos que apostar en ellos. Y también lo hacemos con los profesionales investigadores ya de las instituciones de investigación. Tenemos un canal en YouTube, ahí hay un código QR para el que quiera quedarse con esa imagen. Van a estar las presentaciones disponibles, así que no se preocupen. Donde tenemos las charlas que hemos dado, esta misma va a estar colgada también en esta plataforma para que ustedes la vean con más calma y si quieren le bajan la velocidad a mi velocidad, porque 0.75, bueno, yo creo que es recomendable. Vale, que yo lo sé, hablo muy rápido, lo sé, no necesitan decírmelo. Y luego también darles este último comercial, que acaba de haber un workshop en Albacete que llevó adelante Alfonso con José González Piquera y Jesús, donde se han expuesto este tipo de herramientas y que está muy interesante, muy recomendable. Ahí también está el código QR para que lo vean y con calma. ¿Ok? Eso es lo que yo les quería comentar. 31 minutos.